Bueno, vamos a tratar de aprovechar los tiempos porque tenemos mucho para conversar con quien todavía es el secretario general del ZUNCA, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, Daniel Diverio, a quien le damos los muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en estudios. Bueno, gracias a ustedes por darnos el espacio y bueno, buenos días para ti, Álvaro, para toda la audiencia y bueno, y los compañeros que están trabajando atrás del vidrio, ¿verdad? Y yo decía todavía secretario general porque es algo a término a partir del 1 de octubre, nos contabas, ya comenzás una licencia en ese sentido, renunciás al sindicato para dedicarte a la campaña electoral de cara a la Cámara de Diputados, ¿es así? Sí, en realidad nosotros venimos en un proceso en Canelones, donde hace muchos años, nosotros militamos siempre permanentemente en política en Canelones, lo hacemos como todos los militantes de los comités de base, de los sectores, sábado, domingo a última hora, y bueno, y en esta oportunidad la conferencia de mi partido resolvió de que yo fuera quien encabezara este espacio que es mucho más allá de la MILU. Es un espacio que está integrado por compañeros de LESA, de POR, Casa Grande, la 810, que es una lista canaria, la integra el 18 de agosto, la integra el Fidel, espero no olvidarme de nadie más, la integra unas compañeras y compañeros de Liga Federal y una serie de compañeros independientes. Después de resuelto eso, que bueno, la alegría de que nos dieran la posibilidad de representar en sentido a todo este espacio, está claro que tenía que ver con un proceso en el cual nosotros estamos vinculados al movimiento sindical desde hace muchísimos años, somos secretarios general del ZUNCA, somos miembros del secretariado del PCNT y en consecuencia, bueno, era también de recibo hablar y también consultarlos con los compañeros del movimiento sindical en la cual todos los días comparto militancia. En ese sentido, hablamos con los compañeros de mi gremio, primero que nada, e incluso hablé con los compañeros de lo que tienen que ver de mi corriente dentro del PCNT, y bueno, y entendíamos que era bueno mayor representación, si así es posible, así lo dicen las urnas, de trabajadores dentro del Parlamento, sin menospreciar a ningún otro compañero o compañero, pero se entendía de que, bueno, capaz que el idioma, el lenguaje, objetivos que tenemos a veces los trabajadores, con trabajadores mismos en el Parlamento pueden ayudar a que eso tenga mayor tracción. Hay largas experiencias en este sentido, ¿no? Sí. Más nuestro primer presidente, compañero Agustín Pedrosa, que recoge el nombre de nuestras brigadas, que fue nuestro primer presidente del año 58, ya era candidato por la lista 1001 y entró en diputado en algunas oportunidades. Entonces, lo que hicimos, hablamos con el Consejo Directivo Nacional, que tuvimos el viernes pasado, analizamos el plan de acción para la segunda etapa del año, como corresponde, como sindicato, y por supuesto que en ese momento le pedimos al gremio que nos diera una licencia sindical por el mes de octubre para poder militar políticamente en esta campaña, porque entendemos y compartíamos que no corresponde hacer campaña durante 24/7, ¿no?, con las libertades sindicales, que es una herramienta que conseguimos los trabajadores para que los compañeros que están en la dirección o los compañeros que están como delegado de obra o en los zonales o en las departamentales, son horas que se consiguieron para desarrollar mayor militancia en los sindicales, ¿no? Claro. Para ir al ministerio, atender un conflicto. Bueno, ahora tenemos una movilización en la zona ahí de la Costa de Oro, para eso las libertades sindicales. Entonces, entendiendo que no corresponde, bueno, nosotros dijimos, bueno, en el mes de octubre vamos a dedicarnos de lleno a la campaña 24/7, en consecuencia pedíamos esa licencia, está claro que los compañeros se dieron a esa licencia, y bueno, también en el mes de octubre le dijimos a la empresa a la cual estamos vinculados, la empresa de la construcción, que trabajamos, en esa empresa que, bueno, también nos dieran de baja por el mes, porque no corresponde esas dos cosas. Entonces, bueno, una sensación media encontradas, pero bueno, a darle de punta con el objetivo de lograr de que en 2025 tengamos perspectivas claras para los trabajadores y el conjunto del pueblo, ¿no? De todas maneras, mientras vamos a hablar del ZUNCA en primer lugar, ¿no? Justamente porque tú decías, bueno, hoy hay una movilización. Hablemos de esa movilización, pero hablemos del tema de la construcción en general, también en estos momentos. Bien, bueno, la movilización tiene que ver con eso. Estamos viviendo igual que en todo el país, el movimiento sindical lo está analizando y también yo creo que eso pasa en todas las industrias. Nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo que hay un objetivo claro que desde que se instaló este gobierno de llevar a mayor precarización y lo que tiene que ver justamente mayor informalidad y lo que tiene que ver con el empleo.
Eso que parece que fuera un objetivo claro que tiene la derecha, vos lo ves plasmado en muchos escenarios. Por ejemplo, cuando este gobierno se instaló, recordamos que lo primero que hizo fue bajar al 50% la sanción y las multas a los malos empresarios que no pagaban sus aportes, estafando a los trabajadores y al Estado. Bueno, si yo lo que hago es bajarle las sanciones, es una invitación a aquellos malos empresarios que sigan estafando. Lo mismo que le reducieron el 50% el periodo de tiempo que tienen los trabajadores y las trabajadoras para hacer el reclamo. Y a su vez, el BPS, cuando hacía una inspección de oficio, no solamente controlaba que los trabajadores estén registrados en caja, sino que también lo que hacía el BPS es controlar que los trabajadores estuvieran dentro del laudo, la categoría que les corresponde y dentro del grupo. Bueno, el BPS sacó un decreto en el cual lo único que controla es que los trabajadores estén registrados. Eso llevó que en muchos lugares donde no hay organización, o más difícil a veces, o un compañero que recién ingresa a trabajar, en cualquier industria, ¿no? Por lo general, algunos empresarios aprovechan y bueno, y los ponen en categoría que no les corresponden, por abajo del laudo, e incluso los ponen con intento de ponerlo en otro tipo de grupo que es mucho menor. Yo voy a dar un ejemplo clarísimo que nos pasó en la construcción. Una empresa de origen chino que ganó una licitación para la UTE, trabajando para el Estado, en el litoral del país, que participan unos 300, 350 trabajadores, una obra importante, la obra más importante de la UTE en este momento. Y bueno, lo que hizo esa empresa a sus trabajadores cuando se instaló acá, los registró en el área rural, que no tiene nada que ver. Bueno, si no hay organización que controle eso, esas cosas pasan. Eso ha pasado a lo largo de todos estos años. Pero no hay organización. ¿Y el Ministerio de Trabajo? Pues el Ministerio de Trabajo es otro tema que por eso estamos denunciando. La falta de fiscalización y de controles del propio Ministerio hace que muchas empresas aprovechen ese escenario para llevar la desregulación y la precarización. Por eso es que nosotros vemos en el Uruguay de que no estamos en una crisis de desocupación que diga qué crisis que tenemos. Capaz que en algunos departamentos hay mucha falta de trabajo, pero vos lo que estás viendo es que hay más cantidad de trabajo precario y desregulado. Por eso es que hay más de 550.000 trabajadores y trabajadoras que ganan menos de 25.000 pesos. Eso que lleva, bueno, lleva a también mayor precarización, y si cuando analizamos lo que tiene que ver los índices de pobreza que han crecido, fundamentalmente la pobreza infantil, todo eso tiene que ver con decisiones políticas que se tomaron, con las caídas del salario, la jubilación y las pensiones, la precarización del empleo, la precarización de lo que tiene que ver las nuevas formas de trabajo. Esas consecuencias generan que justamente los sectores de trabajadores y trabajadoras y aquellos que están más carenciados son los que tienen mayores dificultades para poder resolver la vida diaria. Y en la construcción, particularmente, siempre hubo un intento de algunos malos empresarios intentar desregular o interpretar diferente lo que son los convenios. Eso llevó que en los últimos tiempos, fundamentalmente en obras vinculadas a los barrios privados, nuevamente, bueno, muchos empresarios e inversores interpretan diferente y empiezan a eludir sus responsabilidades en cuanto a las normativas, las leyes e incluso con los convenios colectivos. Eso llevó que algunas empresas, bueno, el caso de Balsa es más clarísimo, claro, hemos hablado muchas lo más veces, significativo, claro. pero han sucedido otros casos. Capaz que no tanto volumen, pero también preocupante, porque esa desregulación vos la vas viendo que es casi permanentemente todos los días como si fuese moneda corriente. Eso es lo que estamos nosotros viendo con muchas dificultades. ¿Son todos los empresarios? No. Hay empresas que son responsables, que cumplen con sus objetivos, cumplen con sus responsabilidades. Eso llevó que una empresa norte y algunas empresas más, nuevamente no reconociendo lo que son los derechos de los trabajadores, bueno, fue generando un nivel de conflictividad bastante complicado. Nosotros estamos en una etapa hoy donde los trabajadores de Montevideo, Canelones fundamentalmente, están llevando adelante acciones que son por zona, bueno, reclamando la regularización fundamentalmente y el derecho a las conquistas ya tenidas. Hemos tenido un paro en la zona de Carrasco con movilización, otro en la zona de la Costa de Oro con movilización. Hoy hay uno a las 9, de 9 a 1 de la tarde en la zona de la costa, nosotros decimos que ahí donde está el shopping, en Posito. Y en correr la semana que viene va a haber un par de movilizaciones más en Canelones y en el interior del país. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, estamos denunciando eso y bueno, y llevando y preparándonos para lo que va a ser, nosotros creemos, si no hay avance,
una gran movilización de los trabajadores y la trabajadora de la construcción a fines de septiembre o a principios de octubre, ¿no? ¿Hay detectado que haya informalidad también en el sector? Sí, hay. Sí. Bueno, el sector de la construcción es un sector muy difícil de controlar. Claro. Pero si no hay control, como decíamos hoy, del Estado, es más fácil llevar adelante esa informalidad, ¿no? Entonces, ese es el río más grande. Y cuando hay informalidad, también hay menos cuidado en lo que tiene que ver con los accidentes. Con los siniestros laborales. Por eso, el crecimiento de la informalidad no solamente lleva a mayor ilegalidad, más desregulación, sino también es un campo de cultivo para que crezcan los siniestros y los siniestros laborales, muchas veces que son fatales, ¿no? En tema de la construcción siempre se dice que es un poco el motor de la economía o uno de los motores de la economía. Ahora que se está ya finalizando este periodo de gobierno, ¿cómo se han comportado las obras estatales? ¿Han influido en la conformación de empleos? Bueno, ahí también una segunda dificultad. Es cierto que la construcción en estos últimos años tenía un comportamiento de que tenga un volumen importante de trabajo. Lo que estamos viendo como dificultad, y lo venimos denunciando no de ahora, porque estamos en el año electoral, no, lo estamos denunciando desde hace años, de que lo importante de la industria de la construcción es la presencia de la inversión pública. La inversión pública genera la industria de la construcción que regula y mide la perspectiva que puede tener a mediano y largo plazo. Y la inversión privada, que también es bienvenida porque genera empleo, es una inversión que está en el momento oportuno. Si hay rentabilidad, si hay oportunidad, lo hacen, o si no, no. Y el problema es que tenemos la construcción, particularmente ahora, comparado con, por lo menos con el último año del periodo anterior, 2019, que no fue un año de gran volumen de inversión pública, pero vemos algunos datos. Por ejemplo, hasta 2019, un 38% más o menos de los trabajadores vinculados a la construcción estaban vinculados a alguna obra pública, escuela, liceo, puente, carretera, no sé, o algún hospital. A partir de ahí hubo un recorte muy duro de lo que ha sido la inversión en las empresas públicas, por ejemplo, un 15% en Antel, OCE, ANCAP, y también en lo que es las inversiones generales públicas, de que esa ecuación cambió y hoy casi el 80% de los trabajadores están vinculados a obras privadas y no llega a un 20% de los vinculados a las obras públicas. Quiere decir que está sostenida la industria casi exclusivamente en la obra privada, con los riesgos que trae que la obra privada, vuelvo a reiterar, tiene riesgo que si no hay oportunidades. Por ejemplo, está pasando con lo que es la vivienda promovida, que vemos en Montevideo por todos lados, obras nuevas, Maldonado y Canelones. Está claro que eso es finito, y claro, por supuesto, en el momento que el negocio no sea tal negocio, posiblemente entra a desaparecer, y si no hay inversión privada que sostenga el nivel de empleo, o intente sostener, puede tener un riesgo muy grande. Nosotros el año pasado decíamos que íbamos a tener una caída importante, casi 10.000 puestos de trabajo. Nos plantearon que estábamos diciendo el terrorismo verbal, que... Bueno, la realidad es que el año pasado, en noviembre, teníamos 63.000 trabajadores registrados en caja por el BPS. Decíamos, termina UPM, Ferrocarril Central y vamos a tener problemas. Recuerdo. Y bueno, y el resultado es que hoy estamos en unos 50 o 49.000 trabajadores, 51 más o menos por ahí, que decir que perdimos más de 10.000 puestos de trabajo. No solamente 10.000 puestos de trabajo directos, sino que también... eso se multiplica por 3 porque son trabajos indirectos también que se pierden. Bueno, claro, eso que anunciamos es una realidad. ¿Quiere decir que la industria está en crisis? No, porque esos niveles valor importante. Pero ¿dónde están esos 30 o 40.000 trabajadores que se perdieron? Esa es la pregunta que estamos haciendo. ¿Qué están haciendo? Bueno, lo que decíamos hoy, trabajo mucho más precario, o sea, sin menospreciar ningún trabajo, ¿no? Pero por los jornales solidarios, empresa de limpieza, trabajadores calificados con oficio, a veces de guardia de seguridad. Bueno, por eso estamos diciendo que estamos en un escenario complejo en cuanto a la precarización y la desregulación, ¿no? ¿Tiene que ver eso con que no hay obras nuevas que se estén empezando? O también, y lo pregunto porque hay casos que uno lo ve de, por ejemplo, grandes edificios que quedan detenidos o con un mínimo de personal. Allí, por ejemplo, hay un edificio muy, muy grande, que me consta porque está al lado de la Asociación de la Prensa, allí en Yaguarón y San José, un edificio impresionante que da por más de una calle, y que eso, allí un montón de trabajadores quedaron de buenas a primeras sin trabajo, ¿no? El problema es que el inversor privado, como todo inversor, el capital es cobarde, el capital es cobarde, invierten cuando ven un negocio, una rentabilidad. Esto no es que vienen
ponen su dinero de corazón, ¿no? Claro, que en realidad tienen muchos beneficios. Por ejemplo, durante 10 años están exonerados a pagar impuesto a la renta, de no pagar una cantidad de beneficios. O sea, la renuncia fiscal del Estado para ese tipo de obra son de $80 millones por año. O sea, no es que es gratis. Balsa, que con la estafa que hizo, tuvo una renuncia fiscal del Estado que le perdonó $42 millones tener que pagar impuestos. O sea, no es que es gratis, ¿no? Entonces, aterrizan por el negocio, y cuando ven que el negocio no tiene la rentabilidad que esperaban, o tienen dificultades de financiación de los países que vienen, lo que sea, tranquilamente frenan el negocio. Entonces, obras como si tú, hay muchas que no cerraron la obra, pero por supuesto que trabajan con mucho menos trabajadores, y siempre estás especulando si mañana es que te cortan. Entonces, ese es un problema. Y la falta de la inversión pública es un tema que se está viendo latente. Porque, por ejemplo, se anunciaba de este gobierno, al inicio de este gobierno, que iba a haber una inversión de $1.000 millones en obra y saneamiento. Recordemos eso, con bombo y platillo, que iba a mejorar las condiciones sanitarias de los pueblos del interior, porque van a tener mejores condiciones, y iba a generar 1.000 puestos de trabajo. Entonces, bueno, termina UPM, termina Ferrocarril Central. Tenemos ahora, que es importante, va a sostener esos puestos de trabajo fundamentalmente para el interior, donde es más difícil sostenerse, ¿no? Bueno, el resultado que hasta ahora no se colocó ni un caño. Entonces, hubo mucha venta publicitaria de grandes proyectos que después quedaron por el camino. Y lo que estamos diciendo, que no estamos en contra, pues es cierto que hubo una fuerte inversión en obras de infraestructura, puente, carretera y todo eso, pero que está claro que eso no es lo que genera más empleo. Las propias cámaras tienen un cálculo hecho que por cada metro cuadrado de vivienda terminada son 4 o a veces 5 jornales. Esa misma inversión en una infraestructura no llega ni a medio jornal. Y lo más complicado, que yo creo que estoy viendo para el próximo gobierno, de que todas esas obras que se hicieron es por el sistema CREMAF, una forma de financiación, en donde en 10 años recuperan esas empresas lo invertido y tienen su canon. Quiere decir que el gobierno que venga ya va a tener que hacerse cargo de una deuda gigantesca que a partir de estas obras que se realizaron, que hay que empezar a pagarla el próximo periodo. Antes se las hacía, por lo general se puede hacer todavía, por el sistema PPP, proyectos público-privado, que eran a 25 años, tenías un poco más de oxígeno. Ahora es 10 años. Entonces está claro que el gobierno de turno que venga va a tener dificultades para seguir con ese proceso de inversiones, por lo menos en obra de infraestructura y alguna otra obra, porque tiene esas limitaciones. Pero independientemente de eso, solo creemos que bienvenido el empleo, pero solo creemos que habría que hacer una política diferente en cuanto a lo que es la inversión inmobiliaria. Porque el incentivo que se hizo para generación de empleo y también para desarrollar la creación de mobiliaria, en este sentido, apartamentos por todos lados, no son lo que solucionan los problemas de los sectores más carenciados y la vivienda de interés social, ¿no? O sea, el déficit habitacional de Uruguay, que son unos 50.000, no lo resolvés con esto, porque estos son edificios que se compraron para la especulación. O sea, el 70% de estas obras que están terminadas y vendidas están vacías. ¿Por qué están vacías? Bueno, ¿para qué se compró eso? Y si vos analizás, los barrios privados tienen más o menos el mismo escenario, ni que hablar de Maldonado, que también es bastante parecido al escenario. Por eso estamos preocupados. O sea, primero, ¿cuáles son los proyectos que tenemos para la generación de empleo? Segundo, ¿cuáles son los proyectos a mediano o largo plazo en cuanto a vivienda realmente para recuperar aquellos sectores que viven en los barrios más carenciados? Estamos hablando de vivienda de interés social y queremos saber realmente qué planteo se hace en cuanto a inversión pública para sostener, más, no solamente para sostener el empleo, sino para sostener nuestras empresas. O sea, la falta de inversión en Antel, en la UTE y en la OCE, bueno, la verdad que debería preocupar qué escenario pueden tener esas empresas públicas a mediano o largo plazo si no se sigue con el proceso de inversiones que se han frenado. ¿Se está haciendo nada? No, se están haciendo algunas cosas. Ahora, está lejos de lo que se necesitaba hacer para que esas empresas sigan sosteniendo la economía del país, ¿no? Ahora, pensando en un eventual gobierno del Frente Amplio, que para eso se está trabajando, obviamente, tú lo decías hace un ratito, ya quedaron claras dos consignas, de alguna manera, dos preocupaciones para el próximo gobierno: vivienda y trabajo, ¿no? ¿Cuáles otras? Bueno, la principal consigna es recuperar la igualdad en esta sociedad, donde vemos que hubo un crecimiento de la economía, sin embargo aumentó la pobreza, y la pobreza infantil es la que más duele. Eso es un desafío central. Cuando nosotros miramos a veces en la televisión que se muestran
lo que son las gráficas del crecimiento de la pobreza. Esas gráficas tienen rostro, tienen nombre, tienen apellido, y son esos gurises que a veces andan corriendo en nuestros barrios. Ahí está la pobreza. Eso que ves ahí en la televisión, lo ves tangiblemente en los barrios donde andamos la vuelta. Entonces, primer desafío es ese. Y la pobreza, más la pobreza infantil, donde hay jefa de hogar muchas veces, bueno, hay que trabajar para que el plato le esté todo el día a la mesa, todos los días, y es bueno, capaz que podrá ser por partida, lo que sea, pero la alimentación, pero es mucho más integral la cosa. Tiene que ver con la educación. Y la reforma de la educación que hizo este gobierno, precarizando más la educación pública, genera que los sectores más jodidos tengan más dificultades para acceder justamente a su desarrollo. La eliminación de las becas de Yo Trabajo, Yo Estudio fue un golpazo para miles y miles de gurises y gurisas que iban a nivel terciario y que tenían esas becas. Bueno, eso es una forma de trabajar. Pero ¿qué tiene que ver también con la educación? A nosotros nos tocaba muchas veces en los barrios más jodidos hacer alguna brigada, y es cierto de que se hicieron una escuela a tiempo completo preciosa en el medio del barrio, donde tienen todas las condiciones, la alimentación, vos ves que la escuela está divina. Ahora, en el mismo banco se sienta un gurí que de tarde se va para su casa, que tiene su casa con de repente un piso de hormigón, que tiene su cama, que tiene su calefacción, y el de que está al lado arranca para el asentamiento, a veces un rancho costanero, con piso de barro, duerme en la misma cama con 5 o 6 hermanos más. Su madre llegue a laburar, a veces empleado doméstico, para traer una moneda y dejarlo solo, o a veces no podía trabajar para estar con los gurises, y depende de la solidaridad del corazón de alguna olla popular de la zona. Bueno, no son las mismas condiciones. Entonces, para que este niño salga de la pobreza, vos precisás tener la educación necesaria para que se pueda desarrollar, con todos los elementos, necesitas la alimentación, precisás la vivienda como un tema central, como parte de su desarrollo, y para eso tenemos que ser mucho más audaces con el tema de la vivienda de interés social. Uruguay tiene un déficit habitacional de 40 a 50 mil viviendas. ¿Más audaces que esta administración de gobierno, claro, o incluso que las del Frente Amplio? Que el propio Frente Amplio, que ha hecho mucho, pero necesitamos profundizar más. Fíjense que nosotros tenemos unas 50.000 viviendas en estado de abandono, que no se puede tocar porque si el régimen dice 30 años para que se termine, recuperar la tapera. ¿Y qué planteamos nosotros como trabajadores de la construcción? No es necesario construir 50.000 viviendas. Empecemos a hurgar en las zonas donde están todos los servicios, está el ómnibus, el saneamiento, el hormigón, la escuela cerca. Aquellas viviendas están de abandono, bueno, que las recupere el Estado, y esa forma de devolverla a la sociedad para los sectores que están más jodidos. Si vos agarrás por Avenida Rondó ahí, Paraguay, vos vas a encontrar edificios esqueletos que están abandonados hace años, porque hubo un conflicto por el viejo banco hipotecario con su... el plan Fénix. No tendría que agarrar al Estado, recuperarlo, terminar esas obras, y de ahí darle el escenario para los realojos. Claro que siempre digo lo mismo. También hay un problema cultural. Todos queremos los pobres, pero no me los traigo para lo mío. Bueno, es necesario cambiar esa cabeza y decir, bueno, amigo, ese tipo de edificio esqueleto que recupera el Estado es para esos sectores más carenciados, porque si no seguimos construyendo barrios de pobres para pobres y seguimos así en la periférica. ¿Por qué? Debemos recuperar las ciudades para la integración de la sociedad. Entonces yo creo que la situación de la pobreza, que es el objetivo, es el plato de comida, la educación, la vivienda y el empleo. Por eso estamos hablando que la precarización del empleo no tracciona para eso. Por eso yo creo que es importante discutir, y yo creo que está en el programa del Frente Amplio, cómo logramos diversificar o modificar la matriz productiva. En un país donde su economía se basa en los productos de commodity, de primarios, y está bien porque sostiene eso, pero tener poca presencia de productos con mayor valor agregado, mano de obra calificada. Y para eso tengo que invertir en innovación, en capacitación, en tecnología, en investigación, para generar una industria que absorba puestos de trabajo más calificados, con mejores salarios, y eso también resuelve lo que tiene que ver los ingresos de los distintos hogares. Y un elemento que no es menor, que yo creo que también un futuro gobierno Frente Amplio, estamos convencidos que va a ser un gobierno del Frente Amplio si seguimos militando como venimos todas y todos, pues tiene que ver con un cambio en lo que tiene que ver las compras públicas. Porque las compras públicas tenemos una dificultad. Yo siempre digo lo mismo porque tengo muchas compañeras conocidas en ese sistema, y bueno, mi propia compañera, en donde vos tenés 250.000 funcionarios públicos que reciben entre 2 y 3 uniformes por año. Toda la ropa de cama de los hospitales públicos, más
toda la ropa, los uniformes que utilizan esos funcionarios, podemos hablar de la policía y todo eso. El 90% o más, el 95% de todo eso, bueno, son de origen extranjero. Y vos tenés 12.000 trabajadoras de la vestimenta, de la aguja, que están trabajando un trabajo precario. Empresa de limpieza, jornal solidario, cuidando algún coche, cuidando coche en la esquina. Bueno, si vos apostás a la industria nacional y generás que parte de esa producción se produzca en el Uruguay, vos podés absorber a parte de esos trabajadoras o la totalidad y generás que trabajadores que tienen el oficio calificado tengan un salario mucho mejor y también quizás eso tracciona que de ahí come el gurí ese que está contra el piso. Por eso también tiene que ver con el empleo. Pasa también, termino con esto, en compras públicas. Se hizo UPM, se hicieron las otras pasteras y obras gigantescas donde se usaron millones y millones de kilos de hierro y de aluminio. Bueno, no hubo un tornillo de industria nacional. Pasa en la construcción, que teníamos 72.000 trabajadores en 2012, 2013, el volumen más alto, y en ese mismo momento cerraban todas las empresas de cerámica roja, las que construyen los ladrillos, los ticholes, y todas las obras públicas se hacían con materiales del extranjero, tichol y ladrillo, y lo más triste, que venían de Paraguay, que se producían con gurises de forma esclava. Bueno, cambiar las compras públicas permitiría. Cualquiera me podría decir, bueno, pero si tenés que comprar el Uruguay te va a salir 4 veces más caro, 2 veces más caro, 3 veces más caro. Es cierto, porque estamos diciendo de buscar las reglas cuáles son, que haya presencia de la industria nacional, con algunas reglas claras donde tampoco citan los abusos. Ahora, cuando nosotros decimos, bueno, nos ahorrábamos algunos dólares trayendo los uniformes de China, ¿a qué precio pagás socialmente mandando a un grupo importante de uruguayas y uruguayos a la lona? Bueno, eso es lo que tendríamos que discutir y ver con más claridad. Y eso, no, nos quedan muy poquitos minutos, realmente dos minutos, Daniel, pero eso de alguna manera impacta también en un tema que está siendo discutido, muy discutido dentro del Frente Amplio, que tiene que ver con la seguridad social. Sí, claro, nosotros trabajamos en la construcción particularmente, tenemos un escenario muy jodido con la seguridad social, ya con el régimen anterior, antes de la reforma salvaje que hizo este gobierno, el 44% de los trabajadores se jubilaban por edad avanzada o por discapacidad. La densidad de aportación datos del EPS es de un 42%, quiere decir que cada 10 años de laburo tenemos aportado 4 años y 2 meses. Entonces, llegar a los 60 años en aquellos momentos ya y los 30 años de aporte era casi imposible para trabajar. O sea, la gran mayoría esperaba jubilarse avanzada a los 65. Y no es que esperaban trabajando porque nadie era laburo, esperaban hasta esa edad para empezar los trámites. Salvaje. Con la reforma que hizo el gobierno, que nadie está de acuerdo, por lo menos desde el Frente Amplio, incluso los trabajadores y trabajadoras, ha sido muy dura. Porque trabajadores del frigorífico, el empleado doméstico, trabajadores de la construcción, los rurales, aventa la posibilidad de poder tener la posibilidad de jubilarse. Entonces fue muy salvaje. Igual que las prestaciones. Está claro que nosotros creemos y convencidos de que acompañamos lo que definió nuestro movimiento sindical, de ir a un plebiscito sobre 3 pilares centrales que tienen que ver equiparar las jubilaciones mínimas con el salario mínimo, y ahí yo creo de que los gobiernos del Frente Amplio, durante los 15 años, venía teniendo un método que iba acercando eso. Porque cuando las jubilaciones mínimas y a las pensiones mínimas le daban el adelanto de ajuste en junio, no se lo descontaban a fin de año, si hubiese mantenido ese criterio que este gobierno cambió, hoy las jubilaciones mínimas estaban en 21.000 y poco pesos. O sea, la diferencia con el salario mínimo sería menor. Claro. No habría tanta diferencia. Entonces, ese planteo, uno de los planteos que estamos haciendo, lo mismo tiene que ver con la FAP, que fue una gran estafa. ¿Por qué fue una gran estafa? Porque en la reforma que se hizo de la FAP, en aquel año 96 creo fue, se dijo, bueno, la FAP va a resolver el problema de déficit que tiene el BPS, que no se sostiene, como siempre ese cuento. Y lo segundo, lo que va a resolver la FAP, que los trabajadores cuando se jubilen con sus prestaciones, con sus ahorros individuales, van a tener la posibilidad de tener un ingreso gigantesco donde podrán hacer poco menos que ir a la luna a hacer turismo. Bueno, fue una gran estafa porque ninguna de las dos cosas se resolvió. Primero, tuvieron que hacer una nueva reforma también con el mismo discurso que el déficit no andaba, del BPS no se sostenía. Y la FAP dio el resultado que dio, donde hay 2/3 de los trabajadores que se están jubilando, están teniendo una prestación que no llega a los 1.500 pesos. Una gran estafa. Y lo tercero tiene que ver justamente con la mínima jubilación a los 60 años, la FAP y la salario mínimo similar al... Que ahí hay algunas cosas que yo sé que estamos muy sobre la hora, por 2 cosas nomás. Pasados, en realidad. Pero... No, 2 cositas nomás. Sí. Bien breve. Primero, nosotros no estamos planteando que todas las prestaciones mínimas sean igual que el salario mínimo. Porque pasa que algunos
Algunas, por ejemplo, algunas pensiones las reciben 3 o 4 hijos, no quiere decir que esos 3 o 4 van a tener la pensión mínima igual que el salario mínimo. Estamos planteando por persona. Entonces, si una persona cobra una jubilación y una pensión, y con eso supera el salario mínimo, no tiene por qué ser ajustado eso. Es una interpretación que tiene que darlo el futuro legislativo. Y lo otro que yo creo que también se está diciendo, que me parece a mí, si nosotros analizamos el programa del Frente Amplio, hay coincidencia en alguna cosa. Pero con la seguridad social, lo que dice el Frente Amplio en el artículo es de que la seguridad social es intergeneracional, ¿verdad? Que es solidario, y habla del ahorro individual sin lucro. La eliminación del lucro, de hecho, no te lo dice, pero elimina la FAP. Y la papeleta dice, también lo leemos en la letra chica, de que el ahorro individual colectivo es también parte de lo que se puede generar. En la construcción, por ejemplo, tenemos el FOSER, que es el Fondo de Garantía de Retiro, que cuando nos retiramos cobramos eso. Es un fondo que es individual, porque es un aporte individual que hace la empresa por cada trabajador, es colectivo porque está en una misma bolsa, ¿no? Y eso está claro que es parte también de lo que permite el cambio de la papeleta, ¿no? Seguramente de estos temas podremos hablar luego en octubre. Nos convocamos nuevamente y seguimos conversando. Daniel Diverio, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, un abrazo grande. Simplemente recordar nuevamente que hoy el Zunca para de 9 a 13 en el zonal de la costa. Y bueno, vamos a estar concentrándonos y ahí estaremos tirando nuestras consignas, nuestros planteos hacia el futuro. Gracias a ustedes, bueno, un placer poder estar contigo. Hemos conversado muchas veces por teléfono y yo me dediqué a venir un día al estudio porque, bueno, quería darte un abrazo que te lo mereces por el trabajo que haces. Muchas gracias. Nos reencontramos pronto y nosotros nos vamos porque ya llega Nada que Perder.